tardes a todos nuestros radioyentes que nos sintonizan a través de Radio Estéreo Universidad, así como también a los seguidores que nos sintonizan en la tarde de hoy a través de nuestras cuentas de Instagram y Facebook de la Defensoría UP. Les habla, como todos los lunes, su servidora Clarisa Cristina Flores, y como cada lunes me distinguen con su compañía mis distinguidos colegas Lilian Ruiz y el licenciado Jorge Isaac González. Saludos. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas, muy buenas tardes, el licenciado. Pues en la tarde de hoy empezamos las notirrápidas. Exacto, ¿y qué tiene usted en la tarde de hoy como notirrápidas, licenciada? Bueno, las notirrápidas, pues queremos comentarle a la comunidad universitaria que el pasado 3 de noviembre se efectuó la inauguración de la Plaza de la Bandera en la explanada o jardines del edificio Colina. Dicho evento contó con la presencia de autoridades universitarias y el rector de la Universidad de Panamá, el doctor Eduardo Flores, hizo la bandera panameña como un acto simbólico y patriótico que resalta el respeto a nuestra enseña y en conmemoración de la separación de Panamá de Colombia en 1903, y pues saludando el nacimiento de la República de Panamá. No sé si sigue en el comentario de la... Bueno, como cada 3 de noviembre, la Universidad de Panamá siempre se ha distinguido por rendir un homenaje a la patria izando la bandera, y de verdad que la nueva Plaza de la Bandera quedó espectacular. Quedó muy hermosa. Sí. Bueno, asimismo, licenciada, ese mismo día tuvieron la deferencia con el defensor de los universitarios, el profesor Gilberto Marulanda, en invitarlo como orador de fondo en los actos que tuvieron en el municipio de San Miguelito. En ese sentido, brindó su discurso el 3 de noviembre en la Casa de la Cultura de las 600 de San Miguelito, el cual fue un tremendo éxito. Exactamente. Y pues seguimos dentro de las notirrápidas. Queremos destacar una noticia ya de días pasados, del mismo 31 de octubre, y nos procedemos a leer el tuit que hizo la cuenta de la Universidad de Panamá, donde dice que el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, se reúne con autoridades universitarias ante visita de pares externos por el proceso de reacreditación que se avecina, para reiterarles el compromiso de esta casa de estudios por mantener su liderazgo en la formación a nivel superior. Pues, estamos en ese proceso de reacreditación y siempre es bueno destacar este tipo de noticias. Bueno, donde todas las unidades, incluyendo la Defensoría de los Universitarios, forman parte de este proceso de reacreditación universitaria, y esperamos que todos los universitarios de los 3 estamentos estemos listos para este momento tan importante, porque para la Universidad de Panamá el compromiso es mantener nuestro liderazgo a nivel de la formación superior. Licenciada, y en la tarde de hoy para nuestros radioescuchas, porque los seguidores de las redes sociales ya saben con quién contamos en la tarde de hoy, ¿podría usted presentar a nuestro invitado del día de hoy? Bueno, en la tarde del día de hoy, iniciando, tenemos el tema a tratar, es el proceso de independencia de Panamá, pues todo lo que fue el movimiento del 10-28, su firma, y también posteriormente tratar el tema de la separación de Panamá de Colombia de 1903. Y contamos con el licenciado Jorge González. El licenciado es abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta Casa de Estudios Superiores. En el CRUSAM también cursó estudios, actualmente cursando estudios de posgrado en docencia superior y maestría en Derecho Internacional Público, y reconocido por ser ferviente luchador y defensor de los derechos humanos. Es integrante de la unidad jurídica de la Defensoría de los Universitarios de la Universidad de Panamá. Muy buenas tardes al licenciado Jorge González, y pues que lo tenemos siempre aquí en sus comentarios muy acertados, el análisis. Correcto. Un poco más a fondo sobre la realidad y pues temas también de la academia, de lo que se viene realizando en esta Universidad de Panamá. Pero hoy lo podemos escuchar más a fondo porque es nuestro entrevistado del día de hoy. Exactamente. Bueno, gracias por la presentación, estimadas colegas, compañeras. Estamos en el mes de la patria, el mes de noviembre. Es el mes de la patria porque en el mes de noviembre
por distintas razones históricas. Hay diferentes fechas que conmemoran procesos fundamentales de emancipación y soberanía del pueblo panameño desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Hablamos específicamente de el movimiento independentista del 10 de noviembre de 1821 en la Villa de los Santos. Eso tiene un efecto en todo el interior de la República. El 28 de noviembre de 1821 se consolida pues el grito de independencia republicano y Panamá procede a independizarse de España y unirse de manera voluntaria a la Gran Colombia. Casi 100 años después, el 3 de noviembre de 1903, marca la separación de Panamá de Colombia y su constitución como un país formalmente independiente y soberano en el concierto de los estados nacionales a nivel internacional, de tal manera que el mes de noviembre es un mes que evoca sentimientos patrióticos profundamente arraigados en el pueblo panameño. Y otras fechas importantes también que hay que conmemorar en el mes de noviembre. El 3 de noviembre de 1959 se llevó a cabo, por ejemplo, la operación de siembra de banderas de estudiantes panameños universitarios en la antigua zona del canal, a lo largo de lo que posteriormente vino a ser, a partir del 9 de enero de 1964, la Avenida de los Mártires. Y precisamente los estudiantes universitarios escogieron el 3 de noviembre, haciéndole un llamado al pueblo panameño para que una vez culminara el desfile patriótico tradicional del 3 de noviembre, nos abocáramos a la Avenida de los Mártires, antes llamada 4 de julio, a sembrar banderas panameñas en los límites entre la ciudad de Panamá y la zona del canal. De tal manera que es un mes complejo y lleno de evocaciones, de conmemorables fechas de la soberanía y del proceso de independencia nacional, que es un proceso que hay que perfeccionar de manera permanente. Licenciado Jorge, teniendo esas palabras de perfeccionamiento, eso da a que no es un proceso cerrado, entendiendo el proceso de independencia. ¿Qué nos podría decir? O sea, a mí me surge, tengo de repente criterios en relación a eso, pero ¿cuál sería su parecer? Si a veces se habla y la historia nos las enseñan a veces en muchos de los colegios, como que bueno, esta fue la independencia y aquí cerró. ¿Qué significa eso de independencia? Entendiendo si culminó en 1821, pero luego nos unimos a Colombia, después hubo una separación. ¿Qué entendemos? ¿Un proceso que terminó en 1903 con la proclamación de la República? ¿O culminó en 1821 con romper las cadenas con el yugo español? Es un proceso de acumulación histórica. Es decir, es un proceso de desarrollo de Panamá como nación y como Estado nacional que ha ido madurando, que ha ido desarrollando en distintas etapas de la historia moderna y contemporánea del país en el marco de la situación internacional en cada momento de nuestra historia. Hacia el año 1821, las fuerzas realistas, partidarias de mantener a los países de Hispanoamérica como colonias o virreinatos o capitanías generales de España, ya en ese momento las fuerzas realistas pro-españolas estaban prácticamente derrotadas en América Latina. Eso fue creando también las condiciones para que en el Istmo de Panamá fuera tomando con renovada fuerza la idea de separarnos del coloniaje español. Y cuando Simón Bolívar, desde Bogotá, dicta medidas gubernamentales excepcionales para defender los intereses de los pequeños y medianos campesinos de la Gran Colombia y a los jornaleros trabajadores urbanos de la Gran Colombia, entonces eso en Panamá tiene un impacto, porque son medidas que vienen a mejorar la condición de vida de los sectores populares del Istmo de Panamá. Y específicamente, el mensaje tiene un arraigo especial en la región de Azuero, fundamentalmente en la Villa de los Santos, que es donde explota el movimiento independentista el 10 de noviembre de 1821,
se va regando en el resto del interior, la capital se ve presionada, se ve cercada, y la burguesía comercial panameña, presionada por las circunstancias históricas y la derrota de los españoles en la región de América del Sur, se ve en la obligación entonces de llamar a cabildo abierto para declarar la independencia de Panamá. Pero en ese mismo acto, igualmente soberano, el Istmo de Panamá, siendo un país independiente de la colonia y del reinato español, se declara entonces parte o miembro de la Gran Colombia. Esa fue una decisión soberana que no fue impuesta por parte del pueblo panameño en cabildo abierto, como parte de las inspiraciones, de las ideas de unidad continental bolivariana, de construir una gran nación, una gran patria latinoamericana en el momento histórico. Ese proceso de unidad a la Gran Colombia, que luego solamente vino a ser Nueva Granada o Colombia, a veces cambiaba de nombre en la historia del siglo XIX, quedando solamente Panamá unida a Bogotá, viene entonces a desembocar en noviembre de 1903 en la separación de Panamá de Colombia, pero en el lapso que va de 1821 a 1903 hubo una cantidad de intentos de separación y de secesión, en algunos casos motivados por razones políticas, en otros casos motivados con el interés de constituir a Panamá en un estado independiente. Eso llegó a suceder en 1840 con el intento efectivamente exitoso de separación y de independencia dirigido por Tomás Herrera, quien no obstante al año reinserta a Panamá en el marco de la unión con Colombia, porque también hay que señalar lo siguiente, y eso lo expone muy bien Justo Arosemena, que es uno de los pilares morales e ideológicos de la nación panameña y el Estado Nacional panameño, y es que las ideas bolivarianas están profundamente arraigadas. Fue cuando se fue descomponiendo la administración colombiana en el Istmo de Panamá que entonces se fueron desarrollando estas ideas de separación de Panamá de Colombia. Y hay que reconocer lo siguiente también, con la injerencia en ese momento históricamente nociva de los intereses del coloso del norte, Estados Unidos de Norteamérica, que estaba buscando la manera, en algunos casos apoyando a Colombia contra Panamá, y luego en 1903 apoyando a Panamá contra Colombia, estaba buscando la manera de crear una situación que fuera favorable a la construcción del canal interoceánico por Panamá, de tal manera que cuando se produce la separación de Panamá de Colombia el 3 de noviembre de 1903, tenemos entonces esa injerencia norteamericana que viene a marcar la relación entre Panamá y Estados Unidos en el siglo XX. Y ahí entonces sigue la lucha por el perfeccionamiento de la independencia nacional. Y se inicia un siglo de luchas para erradicar de nuestro suelo el enclave norteamericano en la antigua zona del canal. Eso es lo que nos lleva, ¿no? No es un proceso cerrado. Entonces, es un proceso histórico permanente de perfeccionamiento, en donde hay que luchar por el desarrollo social, por el progreso científico, tecnológico, material de la patria, para que el país pueda ser sólidamente una nación soberana y efectivamente independiente. Es que muchas veces hay personas que le entran las dudas porque al nosotros independizarnos de el Reino de España en 1821, nosotros nos unimos a la Gran Colombia. Correcto. Voluntariamente. Entonces, para muchas personas, nosotros no hemos sido nunca soberanos hasta 1903. Entonces, es importante resaltar entonces justamente que nosotros hemos sido república. En realidad, se puede decir que desde 1821, cuando al igual que Venezuela y otras naciones, formamos entonces parte de la Gran Colombia. Sí, efectivamente, la decisión de unir a Panamá a la Gran Colombia fue una decisión soberana. Era el espíritu del momento histórico. Ese espíritu se va agotando más adelante en el marco de la unidad con Colombia, cuando se desintegra la Gran Colombia, quedamos siendo parte solamente de Colombia, y había ya un grado de descomposición de la administración colombiana en el Istmo de Panamá, que fue creando las condiciones históricas para el surgimiento con renovada fuerza a comienzos del siglo XX de tendencias separatistas que se agudizan con la Guerra de los 1000 días, que se agudizan lógicamente con el estado paupérrimo en el que quedó el Istmo de Panamá producto de esa guerra,
Y como decía hace unos minutos, interviene un factor externo a la relación entre Panamá y Colombia, que viene a ser el coloso norteamericano, que desde la segunda mitad del siglo XIX venía desarrollando diferentes tácticas, diferentes medidas para ir creando las condiciones para poder implementar su proyecto histórico, que era la construcción de un canal interoceánico por el Istmo de Panamá, cosa que lograron imponiendo medidas legalmente draconianas contra el Istmo de Panamá, como lo fue el Tratado Hey-1 Varela, que prácticamente mediatizó la independencia y la separación de 1903. Yo creo que eso es importante, como lo dices, y es que en cada momento muchos de los escritores, intelectuales y grandes pensadores latinoamericanos pues advirtieron sobre este tipo de situación, lo que era el naciente imperialismo de los Estados Unidos en nuestra América, y Bolívar fue uno de esos que lo visoró, y también nos encontramos con José Martí en Cuba, Eloy Alfaro también, muchos pensadores pues hicieron sus advertencias. El propio Justo Arosemena también. Justo Arosemena lo señalaba, y creo que haciendo un paralelismo de repente en relación a eso, porque a veces no sale esos sentimientos también chauvinistas que le llaman, sobre el tema de crear alianzas, estructuras con otras repúblicas a nivel de América Latina, y pues de alguna manera se habla de América Latina con sus grandes potenciales, pero también vemos a la Unión Europea. Entonces vemos que se hace una resistencia, prácticamente es como satanizar la unidad latinoamericana, pero encontramos que en otras latitudes sí se resalta el trabajo que tienen a veces estas grandes potencias. Exactamente, a nivel económico, y que muchas veces pues sabemos las implicaciones que tienen a los países del sur global. En ese sentido, y tomando en cuenta lo que ustedes señalan, me remito esencialmente al pensamiento de Ricaurte Soler, un intelectual connotado de la historia panameña, profesor insigne de la Universidad de Panamá, quien planteó la fórmula de la patria pequeña y la patria grande. Nuestra patria pequeña es Panamá, pero nuestra patria grande es Latinoamérica. Entonces, esos dos proyectos no tienen que ser necesariamente antagónicos o contrarios entre sí. Puede haber perfectamente una complementación del proceso de integración de América Latina a través de la cooperación para el desarrollo, el intercambio para el progreso, con el proceso también de perfeccionamiento, mejoramiento y maduración de Panamá como un país soberano independiente. Una cosa no niega absolutamente a la otra, de tal manera que el proceso de perfeccionamiento del Estado Nacional panameño puede ir sin duda alguna de la mano con el proceso de perfeccionamiento de la integración subcontinental latinoamericana, es decir, la hermandad de los pueblos latinoamericanos. Es necesario. Es necesario indudablemente para complementar el desarrollo. Nuestros países no son países tecnológicamente avanzados, de tal manera que necesitamos del intercambio, de la cooperación, del comercio igualitario y equitativo entre pueblos hermanos para poder desarrollarnos y de esa manera digamos, establecer una contención hacia aquellas potencias o bloques hegemónicos mundiales que pretenden relacionarse con América Latina y en especial con Panamá en condiciones de dominación y nosotros en una posición de subordinación. De tal manera que es importante entonces consolidar nuestra independencia, pero también consolidar el proceso de integración de América Latina, porque separados no somos lo mismo que unidos. Así que es importante que en este mes de la patria rescatemos esas dos dualidades, esa dualidad que aparentemente es contradictoria. El proceso de perfeccionamiento de la independencia y de la soberanía panameña y el proceso de consolidación de la unidad latinoamericana. Muchos países de América Latina apoyaron
al pueblo de Panamá el 9, el 10 y el 11 de enero de 1964 en su justa reclamación para erradicar la zona del canal como una expresión colonial en el centro de nuestro país. Y América Latina asumió la lucha de Panamá como su propia lucha. Entonces ese es un demostrativo de cómo nuestros pueblos hermanos tienen que consolidar su unidad, consolidar sus procesos institucionales, culturales, académicos de integración, para que eso repercuta en el desarrollo de cada uno de nuestros estados nacionales y de nuestros países. Una pregunta, licenciado Jorge, entendiendo que es el trago amargo, lo quiero decir así, de la separación de Colombia, es que usted mencionaba 15 días después del 3 de noviembre de 1903 se firma el tratado Haibunau-Varila el 18 de noviembre de 1903. Usted ha abordado un poco sobre eso, pero correcto, para ver si podemos detallar un poquito más sobre ese trago amargo, ¿qué significó? ¿Y qué significó esa firma de ese tratado Haibunau-Varila desde su nacimiento? Bueno, fue un proceso de independencia mediatizado. Es la explicación terminológica que podemos usar de manera correcta desde el punto de vista del análisis histórico. Fue una independencia mediatizada. Es la lucha del pueblo panameño. En 1925, con el movimiento inquilinario. En 1926, con el rechazo de la primera Federación de Estudiantes de Panamá al Tratado Alfaro-Kelos. Es con el rechazo del pueblo panameño en diciembre del 47 al convenio Filó-Hines. Es con la siembra de banderas en 1958 y en el 59, con la lucha de los estudiantes y del pueblo panameño en 1964, y con el impulso que todas esas luchas le dieron a la causa de la liberación nacional en los momentos finales del siglo XX, y comienzo del siglo XXI, que entonces nosotros podemos, mediante la expulsión de las fuerzas norteamericanas acantonadas en la zona del canal y del cuasi gobierno colonial que tenía Estados Unidos en nuestro país, es que entonces podemos decir que el proceso de liberación nacional de nuestro país de manera formal llega a un punto de culminación el 31 de diciembre de 1999, cuando se va el último soldado norteamericano de nuestro país. Esas también son luchas por la independencia. El 9 de enero de 1964. El rechazo al convenio Filó-Hines en 1947. La lucha de los estudiantes con Diones de la Rosa frente en 1926. El movimiento inquilinario en 1925 con Blasquez de Pedro y el movimiento obrero popular de la época. El país fue madurando y fue reaccionando a esa intervención oportunista de Estados Unidos de Norteamérica, que pretendió de manera perpetua quedarse con el canal de Panamá y aprovechar los recursos de una vía acuática que en este momento, gracias a los estudiantes y al pueblo panameño del 9 de enero del 64, ahora sirven para muchas cosas. Son miles de millones de dólares que da el canal en concepto de peaje, en concepto también de negocios colaterales que repercuten en la economía panameña, para financiar, por ejemplo, el subsidio al gas, para financiar, por ejemplo, el subsidio a la gasolina, para financiar, por ejemplo, el subsidio a la luz de los sectores más humildes, para financiar, por ejemplo, las inversiones que se hagan en los colegios, para financiar, por ejemplo, el subsidio de la educación universitaria. Es decir, de soberanía se come. Y gracias a la lucha de los mártires, este país hoy día no está peor. Exactamente. Bueno, licenciado, aunque el tiempo es nuestro enemigo, deseo hacer una última pregunta para cerrar la entrevista con usted. Y en ese sentido, 200 años después de que Panamá, justamente creyendo en el sueño bolivariano, se independizó en 1821 y se unió a la Gran Colombia, podemos decir, 200 años después, repito, ¿podemos considerar que Panamá es un país bolivariano? Yo digo que sí. Panamá es un país profundamente bolivariano. Panamá, fíjense que a pesar de todo, Panamá no es colonia. Nunca fue colonia. Nunca fuimos formalmente un protectorado. Tuvimos una injerencia norteamericana y nos costó casi 100 años poder erradicar ese enclave colonial en el centro de nuestro territorio.
De tal manera que ese espíritu bolivariano, antiimperialista, antihegemónico, contra los grandes poderes extranjeros, siempre se reflejó en la actitud del pueblo panameño, el arrabal de Santana, como se le decía históricamente, profundamente bolivariano, y eso quedó ahí, esa semilla, que a lo largo del siglo XX levantó la bandera de la soberanía, de la independencia y del Estado panameño, en contra de aquellos sectores antinacionales dentro de este país, serviles a los intereses de la gran potencia del norte, y logramos hoy día tener un país formalmente independiente que tiene definitivamente que consolidar el progreso nacional para que sea una soberanía con pies de hierro en la tierra. Bueno, yo creo que con ese cierre, licenciado, no podemos tener un mejor cierre que el que acaba usted de decir. Y en ese sentido, damos las gracias a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros seguidores que nos sintonizan todos los lunes a la 1 de la tarde en este programa de la Defensoría de los Universitarios Informa. Les agradecemos su asistencia en la tarde de hoy y que tengan muy buenas tardes. Saludos.